Hola, hola, muy buenas. Voy a iniciar el capítulo de hoy con una anécdota que Jaime Ángel me envía a elpodcastdelbúho@gmail.com. Una anécdota en audio de menos de 2 minutos de duración. Así que, allá va. Hola oyentes del podcast del Búho, soy Jaime, del podcast Desde el Matadero, y como Jorge es paisano mío, la anécdota que os voy a traer yo es originaria de la provincia de Zaragoza. Os voy a contar la leyenda de la Morica encantada de Daroca. Cuenta la leyenda que el rey Aben-Gam construyó un palacio en el castillo de la ciudad para Melihá, una hermosa joven que trajo del mismísimo Oriente. Sin embargo, la joven no era feliz, pues estaba recluida en el palacio sin poder salir. Un día, trajeron un prisionero cristiano llamado Jaime X de Aux, al que encerraron en las mazmorras del castillo. Desde el mismo momento que la joven mora vio al caballero cristiano, se enamoró perdidamente de él, y él de ella. Se vieron a escondidas entre las rejas del castillo, floreciendo así su historia de amor. Pero llegó el día en el que Alfonso el Batallador llegó a las puertas de Daroca, por lo que Melihá aprovechó la confusión para robar las llaves de la prisión y así liberar a Jaime, el cual escapó y se reunió con las tropas cristianas. Cuando finalmente la ciudad fue tomada por el ejército de Alfonso el Batallador, Jaime corrió a liberar a su amada, pero desgraciadamente el rey Aben-Gam, sabiendo de la traición de la joven, la había mandado matar en uno de los subterráneos que todavía existen en el Castillo Mayor. Jaime cayó en una profunda tristeza y subía todos los días al castillo a la entrada del subterráneo. Se dice que desde el día en que murió el caballero cristiano, todas las noches aparece la Morica encantada, vestida de blanco y con una luz saliendo del túnel donde fue asesinada, y vaga por las murallas de Daroca buscando a su amante para que rompa el encantamiento. Espero que os haya gustado la anécdota y os recomiendo que visitéis esta ciudad llena de encanto, y que si queréis saber más de esta leyenda, hay un cómic llamado La Morica Encantada dibujado por Morata. Ahora sí, os dejo con Jorge y el podcast del Búho. Un saludo. Muchísimas gracias, Jaime, por esta anécdota tan currada. Y sed todos bienvenidos al capítulo XLV Palito Palito del podcast del Búho. En la segunda mitad del siglo XIX, Japón sufrió una serie de drásticos cambios en lo que se conoce como Restauración Meiji. En este corto periodo de tiempo, Japón pasó de tener una sociedad y economía prácticamente medievales a una revolución industrial completa con todas sus características. Vamos a ver cómo consiguieron adaptarse los japoneses a esta época de cambio y cuál fue el proceso que tuvieron que vivir algunos estamentos como los samuráis, que sin ninguna duda fueron las grandes víctimas de esta era Meiji. Prácticamente la totalidad de todos los países occidentales han vivido algún periodo de revuelta o revolución entre los años 1600 y 1850. Echad un ojo, ya veréis. América Latina, que se sublevó de la metrópolis española y consiguió la independencia, lo mismo que los Estados Unidos. Francia e Inglaterra vivieron duras revoluciones y otros países vivieron periodos de transición a la democracia en estos 2 siglos y medio, entre 1600 y 1850. Vamos a fijarnos en una gran potencia de la actualidad, en Japón. Si nos fijamos en Japón, nos daremos cuenta de que realmente entre el año 1600 y 1850 no pasó absolutamente nada. Es cierto, porque ese periodo de la historia japonesa, en los siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX, no pasó ningún conflicto armado ni revolución propiamente dicha. Vivieron un periodo de paz bastante inédito, además, porque Japón había sido tradicionalmente, en la Edad Media, un país constantemente en guerra civil. Pero en torno al año 1600 una familia noble se hizo con el control
de Japón y empezó a gobernar en una serie de equilibrio precario todo el país hasta más o menos, como ya he dicho, el año 1850. Estamos hablando de la familia Tokugawa. La familia Tokugawa era una familia de nobles que heredaban su cargo como shogun, como señor del Japón. Lo que ocurre es que el resto de Japón iba un poco a su bola. Realmente el poder de facto de los Tokugawa lo único que hacía era mantener un poquito el equilibrio de poder. Eran una especie de prestidigitadores políticos que consiguieron hacer que Japón no entrase en una guerra grave en todo ese periodo. ¿Cómo lo consiguieron? Fácil. Cerraron a cal y canto las puertas de Japón al resto del mundo. El shogunado de los Tokugawa hizo que Japón no supiese absolutamente nada del resto de la humanidad durante estos 250 años. Resultado: equilibrio, paz. Nadie molestaba de fuera y ellos solamente se tenían que preocupar de seguir con sus vidas. Esto dio estabilidad, pero a la larga era algo bastante grave, porque estábamos en el año 1850 y los japoneses todavía andaban utilizando armas como las espadas samuráis o los mosquetones, al igual que los que usaba el capitán Alatriste en el siglo XVII. Y estábamos en pleno siglo XIX, en los que potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia tenían barcos acorazados, ametralladoras, cañones de artillería de muchísimo calibre. Pues imaginaos, era solo cuestión de tiempo que alguien o alguna potencia europea se dignase a fijar sus ojos en el Japón y a decidir que aquello era un terreno sin sembrar y que había que llegar ahí a plantar la banderita y a empezar a venderles lavadoras. Perdonadme el chiste de las lavadoras, es que todavía no existían, pero creo que me habréis entendido. Japón era un mercado totalmente yermo y virgen para que cualquier potencia europea entrase a venderle sus productos, y eso ocurrió, claro. Y no veáis cómo ocurrió, porque en 1853 Matthew Perry, un comodoro, un navegante de origen estadounidense, apareció ahí en nombre del gobierno de Washington con los llamados Kurofune. Así llamaron los japoneses a sus 4 o 5 barcos de guerra, que aparecieron ahí de repente, asustando bastante a la población, porque aunque eran un ingenio tecnológico que ellos no conocían y que habían visto pasar de lejos alguna vez, realmente no los habían visto de cerca y eran barcos de vapor, con una potencia de fuego espectacular. En aquel año 1853, Matthew Perry estuvo ahí fondeado en su barco durante meses, esperando a que los japoneses le preguntasen qué leches hacía ahí y por qué no se iba, porque no podía estar ahí según la legislación japonesa. Y bueno, Matthew Perry respondió que en un año, el año siguiente, iba a volver con muchísimos más barcos iguales que aquellos, y que tenían que pensarse su ofrecimiento. Su ofrecimiento era que abriesen su comercio a los Estados Unidos. Así que en 1853 Matthew Perry volvió y en 1854 Matthew Perry volvió con muchos más barcos. Así que los japoneses, que habían intentado fortificar algunas islas y habían intentado construir algún barco más avanzado, vieron que no era posible presentar batalla ante el potencial estadounidense y decidieron firmar el Tratado de Kanagawa, un tratado en el que los japoneses claudicaban completamente ante las peticiones de Perry y de los Estados Unidos. Como podéis ver, los Estados Unidos ya entonces utilizaban la guerra para conseguir acuerdos comerciales ventajosos. No es algo que se hayan inventado en el siglo XX. Lo cierto es que esto dio lugar a una enorme debilidad por parte del gobierno de la familia Tokugawa. El shogunado estaba tocado de muerte porque precisamente el título de shogun recordaba que la familia Tokugawa se tenía que dedicar a evitar que los bárbaros entrasen en Japón. Tenían que garantizar y preservar la independencia de los japoneses. Y los Tokugawa no lo estaban consiguiendo todo lo contrario, porque pocos años después el resto de potencias europeas entraron a saco y firmaron otros tantos acuerdos comerciales que hicieron que Japón entrase en barrena cultural y social. El malestar político era muy grande, así que muy pronto diversos territorios japoneses se rebelaron, ya no en armas, sino social y económicamente. Unos cuantos territorios, llamados Choshu, Tosa y Satsuma, estos tres territorios que estaban al suroeste de Japón,
empezaron a ser un poquito más independientes, empezaron a hacer comercio por su cuenta, empezaron a crear fábricas de diferentes materias primas que procesaban y manufacturaban productos, y también empezaron a comprar maquinaria y barcos de guerra, hasta tal punto que casi igualaron entre los tres el mismo armamento que tenía el gobierno de Japón. Así que se empezó a crear un caldo de cultivo que desembocó en lo que vais a oír ahora. Realmente en 1863 pasó algo inédito. El emperador de Japón en persona, atención, el emperador de Japón en persona dijo en público, salió a la vida pública y dijo que tenían que expulsar como fuera a los bárbaros. El emperador de Japón llevaba encerrado en su palacio 200 años. Entendedme, el emperador y su ascendencia, claro. Llevaban encerrado en su palacio más de 200 años, todo lo que duró el shogunato de los Tokugawa, porque se había convertido en un muñeco. El emperador japonés no servía para nada, simplemente servía de adorno. Pues bien, en ese año 1863, 10 años después de que apareciese Perry, el emperador de Japón no aceptó ya más esa injerencia de las potencias europeas y llamó a su pueblo a la insurrección contra el comercio que los occidentales estaban realizando. Efectivamente, el emperador Komei sale completamente de su ostracismo, de su silencio, de su papel de adorno dentro de la política japonesa y contradice completamente al shogunado de los Tokugawa. Combina a su población, a los nobles, a todo japonés de bien, a rechazar completamente la injerencia comercial de los bárbaros. Así que estos dominios del sur de Japón, sobre todo Choshu, que os he mencionado antes, se rebelan completamente contra estas potencias de ultramar. La consecuencia es que estadounidenses, franceses e ingleses bombardean las costas de Choshu en la batalla de Shimonoseki, haciendo que Choshu quede gravemente dañada, teniendo que pagar indemnizaciones y teniendo que firmar tratados comerciales todavía más sangrantes para Japón, lo cual deja en evidencia completamente al shogunado de los Tokugawa, cuya misión de proteger Japón contra las injerencias de fuera quedó totalmente en entredicho. Así que empieza un proceso de rebelión interna por parte de estos territorios que empezaron a plantar cara a los Tokugawa, dando lugar a que en 1866, recién fallecido el emperador Komei, se levante en armas una guerra civil que da como vencedores precisamente a los territorios de Choshu. Obligan a abdicar a los Tokugawa y obligan además a borrar de la faz de la tierra el título de shogun. A partir de entonces, el nuevo emperador, el heredero, el que se daría en llamar emperador Meiji, sube al poder con apenas 15 años de edad, un chavalín que apenas había salido de su palacio, que había vivido aislado, sin apenas preparación, y que era fácilmente manipulable por la familia de Choshu, y que inauguró en 1868 la era Meiji. Célebre es el transcurso del emperador, que cambia su sede. La sede ancestral del emperador había sido Kioto. Pues bien, el emperador comienza una marcha en su carruaje hacia la ciudad de Edo, que era la ciudad que habían construido los Tokugawa para su poder. Esta ciudad de Edo pasó a llamarse Tokio, o capital del oeste. A partir de entonces Edo ya no tendrá más ese nombre, y pasará a ser la casa del emperador. El nuevo gobierno de la era Meiji no era sino un cambio de manos en el poder de la familia Tokugawa. Pasó a una serie de políticos que la mayoría de ellos provenían de Choshu y de Satsuma, esos dos territorios que había al sur. Pero el cambio de mentalidad fue evidente, porque hicieron firmar al emperador la llamada Carta de Juramento en ese mismo año 1868. Es una curiosa carta que promete 5 puntos, pero sobre todo el cuarto es el más curioso. El cuarto punto promete explorar el mundo en busca de sabiduría y conocimiento. Y se lo tomaron al pie de la letra, porque a partir de ese año 1868 diferentes delegaciones de japoneses fueron enviadas a diferentes partes del mundo, Francia, Reino Unido,
Estados Unidos, Alemania, Holanda, para conocer cómo hacían las cosas allí en el Occidente, para que pudiesen imitar al 100% todo lo que hacían en el extranjero, ponerse a la altura y quién sabe si algún día superarles en su propio terreno. Una estrategia sin ninguna duda a largo plazo, pero una estrategia que se veían obligados a hacer porque mientras ellos intentaban reconstruir su país, las líneas comerciales estaban abiertas y eso en el fondo no les hacía gracia. Así que entraron a competir en igualdad de condiciones. Por eso mismo, en apenas 3 años, Japón tenía una policía que se parecía bastante a la prusiana, una flota que se asemejaba mucho a la británica y un sistema legal que se había copiado casi punto por punto del francés, lo cual era una enorme entidad de cambio en muy poco tiempo. De todas formas, durante sus viajes, los políticos japoneses se dieron cuenta de que su sistema político no tenía remotamente ningún parecido con nada que hubiese en el mundo. Sin ir más lejos, no encontraron ningún país en el que los territorios recaudasen impuestos por separado. Hasta aquella época, los Tokugawa solamente recaudaban el 20% de los impuestos. El 80% restante, cada señor feudal lo recaudaba para sí mismo. Por ejemplo, también cada señor feudal hasta entonces tenía su propio ejército e incluso cada señor feudal podía hacer y establecer relaciones internacionales por su cuenta, con lo cual se dieron cuenta de que esto había que cortarlo de raíz. Japón tenía que estar centralizado, bajo el mando de un auténtico gobierno, comandado por el emperador, aunque el emperador no dejaba de ser una especie de muñeco, pero bueno, al menos ponían su imagen por delante. Pero sin ninguna duda, no cabía duda de que Japón tenía que ser y tenía que sufrir un cambio político y también social, porque de repente se dieron cuenta que la sociedad de Japón no se tenía por ningún lado si querían empezar a competir con Occidente. Por ejemplo, si tú en Japón antes de 1860 nacías campesino, morías campesino. Si nacías shogun, morías shogun. Y si nacías en una familia de contables, pues morías como contable, aunque no supieses absolutamente nada o no sirvieses para ello. Eso había que cortarlo de raíz. Lo que ocurre es que había un estamento social bastante curioso en Japón, porque si en Japón nacías samurái, morías samurái, y los samuráis sí que no tenían parangón con ningún otro estamento social del mundo. Los samuráis eran una especie de policía en aquella época. Un samurái mantenía el orden a su alrededor en nombre del señor feudal de turno, y a cambio se dedicaba a tocarse la barriga y a entrenarse en las artes militares, para cobrar un estipendio, un sueldo de por vida que era muy alto, tan alto que la mitad del presupuesto de Japón se iba en pagar a los samuráis. Aquello tenía que cambiar, y aquello fue una fuente de problemas muy grande. ¿Cómo quitarse de en medio a la clase samurái? Como ya digo, la clase samurái era muy difícil de erradicar, porque realmente el país no podía funcionar teniendo a toda esta gran cantidad de guerreros armados por las calles. Se prohibieron las espadas y se intentó cambiar la apariencia samurái. Se importaron a Tokio más de 600 barberos de Francia, que intentaban que el moño y ese rapado tan curioso de la cabeza fuese postergado en vistas de tener un peinado bastante más occidental, ahí peinadito a raya. Además, estos ropajes tan amplios que llevaban los samuráis se sustituyeron en el ejército por unas ropas de pantalón y chaqueta, más a lo occidental. Pero esto no venían más que a ser cambios estéticos. El estipendio que cobraban los samuráis se sustituyó por una pequeña pensión, lo cual no gustó, claramente, a la clase samurái, que se tenía que ver obligada a buscarse la vida si quería vivir de una manera más o menos opulenta. En cualquier caso, no tenemos que olvidar que los integrantes del gobierno Meiji no eran sino samuráis de alto rango, que habían decidido cambiar los estamentos. Tal fue el caso de Saigo Takamori. Saigo Takamori fue uno de los más ancianos gobernantes de Meiji, pero pronto se dio cuenta de que la corrupción no le estaba gustando y de que todo el cambio social estaba siendo demasiado abrupto para su gusto. Así que se volvió a su tierra, a Satsuma, y allí empezó a adiestrar a gente en las técnicas de guerra samuráis ancestrales, lo cual preocupó bastante al ejército.
Saigo Takamori estaba totalmente convencido de que el emperador estaba en un error y de que tenía que convencerlo de volver al menos a parte de las tradiciones japonesas. Así que en 1877 cogió a su ejército recién adiestrado y Saigo empezó a marchar sobre Tokio. No llegó a la capital porque el modernizado ejército gubernamental le salió al paso y lo aniquiló. No obstante, el emperador Meiji, pasados ya los años, en 1891 y ya siendo una persona más madura, perdonó a Saigo Takamori. Se dio cuenta de que lo único que quería Saigo era preservar la tradición y el arraigo ancestral de Japón. Saigo fue perdonado y fue declarado héroe trágico por la muchedumbre el 22 de febrero de 1889. Es por eso que el emperador Meiji lo perdonó en el 91. No obstante, este cambio de la clase samurái solamente fue la punta de lanza ante una serie de revueltas sociales que se dieron en todo el periodo Meiji. Puede sonar muy bonito que de repente Japón abrazó a Occidente, y mira los quemajos que de repente cambiaron y se modernizaron. Pero no nos olvidemos que la revolución industrial que venía haciendo Japón durante 20 años también tuvo sus malas consecuencias. Aún no se ha hablado de cuáles fueron las consecuencias económicas para Japón, que tuvo, por supuesto, unas consecuencias sociales. Las consecuencias económicas para Japón fueron evidentes, porque hubo japoneses que se hicieron de oro puro, precisamente samuráis, que, como ya os he dicho, eran, podría decirse, la clase dominante en Japón. Célebre es el caso de Iwasaki Yataro, un japonés, un samurái de corte rural, de origen humilde, que acabó siendo multimillonario, ya que fundó una organización llamada Mitsubishi. No sé si os suena. Es un auténtico holding gigantesco en la actualidad en Japón, que cubre una gran cantidad de fabricación de productos de todo tipo. También es un caso célebre el de Shibusawa Eiichi, que fundó el primer Banco Nacional de Japón y también emitió la primera moneda, el primer billete, por así decirlo, del yen. Pero esto es solamente una parte de la cara de la moneda. En la otra parte queda la clase obrera. No existía clase obrera en Japón antes del año 1860, pero las primeras fábricas que empezaron a surgir 10 años antes habían empezado a originar que muchos de los campesinos que no podían pagar los nuevos tributos al gobierno central, porque había que pagarlos en moneda, no en especia, pues se viesen obligados a migrar a las ciudades vendiendo sus territorios y a acabar convirtiéndose en carne de cañón para las fábricas. Y en las fábricas se trabajaba de sol a sol, en unas condiciones infrahumanas, dando trabajo a las mujeres y a los niños pequeños, fabricando en máquinas importadas de Manchester, que fabricaban muchísimo más rápido que las hilanderas japonesas. La verdad es que esto pasó en todo el mundo, no solo en Japón, pero en Japón fue muchísimo más drástico, ya que, como ya os he dicho, de la Edad Media se pasó a la revolución industrial en apenas unos años, con lo cual Japón se vio obligado a tener que crear una serie de escuelas, a tener que crear universidades, pero estas llegaron más tarde que las fábricas, con lo cual, como pasó en todas las revoluciones industriales de todos los grandes países industrializados, una generación entera se perdió por el camino, se perdió entre telares, se perdió entre fábricas manufactureras con condiciones infrahumanas, donde se vivía en la misma fábrica y donde se sufrían horribles accidentes con la maquinaria. ¿Qué os voy a decir? Esta es la misma historia que se vivió en todos los países industrializados. Japón no fue una excepción. No obstante, se había plantado el germen de la resurrección japonesa. Desde que Matthew Perry apareció con sus naves negras allá en el año 1853, Japón estaba espabilando, porque Japón demostró un quehacer encomiable y una manera de trabajar inédita en el resto del mundo. Los japoneses sabían lo que se hacían y lo demostraron con creces ya a finales del siglo XIX. Y es que cuando modernizas tu ejército, lo disciplinas y inviertes muchísimo dinero en él, te sirve para defenderte, pero también para atacar. Los japoneses empezaron a mirar al exterior, pero no solo comercialmente, también militarmente. En 1895 tuvieron una disputa con China y vencieron, ya que el territorio coreano, esa península gobernada por China, siendo un protectorado chino,
intentaba conseguir su independencia. Japón ayudó a conseguir su independencia a base de guerras y derrotó a China en la primera gran victoria militar del Japón moderno. Pero aquí no queda la cosa, porque solamente 10 años después, en 1905, Japón se enfrentó directamente contra el gigante ruso en una guerra también por el control de la zona de Corea, y Rusia quedó completamente abochornada, porque Japón le pasó por encima. Japón ya tenía un hueco en el panorama internacional, ya tenía el germen de lo que posteriormente en el siglo XX sería el gran imperio japonés. Aún no había muerto el emperador Meiji y Japón ya era una gran potencia. No quiero terminar este capítulo sin haceros referencia a una serie de obras literarias y audiovisuales a las que podéis acudir para revisitar este excepcional periodo de la historia nipona. Sobre todo 2 obras audiovisuales y un libro. La primera obra audiovisual es una película protagonizada por Tom Cruise llamada El último samurái, en la que se puede ver precisamente el desembarco de lo occidental en el pleno Japón Meiji, en una época en la que podéis ver cómo el ejército de un samurái renegado, que antes formaba parte del gobierno, se rebela solamente para que el emperador entre en razón. Sin duda alguna, esta película se basa en la vida de Saigo Takamori, aunque con la libertad con la que Hollywood se suele tomar estas cosas. También os remito a una obra japonesa audiovisual, una serie de animación, que también es un manga japonés, que se llama Rurouni Kenshin, que si los filonipones me permitís voy a traducir algo así como El vagabundo, y que en castellano se ha traducido como El guerrero samurái. En esta serie se puede ver cómo un samurái antiguamente llamado Batusai el carnicero, se enfrenta a todos estos cambios sociales y se reniega a llevar una espada con filo, y lo que antes era un enorme carnicero segador de vidas humanas comienza a ser un protector para sus allegados. Una curiosa serie nipona que también se toma sus licencias, obviamente, pero que resulta bastante curioso ver dentro de este contexto de la era Meiji. Y como obra literaria os voy a remitir al principal libro que he utilizado para crear este capítulo. Harold Bolito, que es un autor del que os voy a hacer referencia en la entrada del blog, escribió un libro llamado Japón Meiji para la editorial Akal Cambridge, Historia del mundo para jóvenes, una monografía de esta serie que la verdad es que es bastante antigua, yo creo que es bastante difícil de encontrar ahora en las librerías, pero que la verdad es que explica muy bien los cambios sufridos en esta época y todo extiende bastante todo lo que os he explicado en este capítulo. Y tengo que terminar con algún tipo de moraleja, como suelo hacer últimamente. Podemos, yo creo, que sacar una enseñanza de esta época histórica, y es que los cambios suelen venir para bien, pero los japoneses, a lo largo del tiempo, vemos que se han resistido también a los cambios. La sociedad japonesa es bastante contradictoria, vista desde aquí, desde Occidente, porque vemos cómo tienen un carácter, una forma de ser que nos parece completamente de otro planeta, pero abrazan toda la tecnología y el avance social sin renunciar a su religión y a sus creencias más arraigadas. El emperador sigue siendo el mismo estamento que hay y que hubo antes de la era Meiji. Son los japoneses, por lo tanto, un ejemplo en los que podemos mirarnos para saber cómo aceptar aquello que nos viene de fuera sin renunciar a lo que es nuestro. Espero de todo corazón que os haya gustado este capítulo, por lo menos la mitad que a mí grabarlo, porque he disfrutado mucho revisitando esta época fascinante del Japón contemporáneo. Podéis poneros en contacto conmigo mediante los comentarios de esta entrada en la página web, elpodcastdelbuho.com. También podéis decirme lo que os dé la gana en Twitter. Mi usuario es _Jorge_. Y también podéis participar en el grupo de Facebook, el Podcast del Búho, Historia y Mitología, que ya cuenta con casi 440 integrantes. No me lo creo, qué rápido está creciendo. Por otro lado, quiero dar las gracias a Jaime Ángel, mi paisano, gran podcaster, como habéis podido oír en la anécdota inicial. Cada vez os lo curráis más, estoy flipando, sois unos auténticos cracks mandándome anécdotas de audio.
Y bueno, nada más. Simplemente quiero daros un afectuoso saludo y bueno, nos veremos pronto, espero, en el próximo capítulo del podcast del Búho.